¿Cómo ve? Pues bueno, profe, buenas tardes. Iniciamos. Bienvenidos a nuestro canal. Pues gracias, Información Toño. pertinente. Gracias, gracias. Pues aquí tratando de comentar algunas cosillas que son muchísimas, pero no podemos abarcar todos los aspectos, pero sí, pues rescatar los más relevantes y que puedan interesarle a los compañeros. Como siempre, estamos aquí en esta, ruta de construcción hacia la sección 34. Estamos buscando, pues, hacer una invitación de lo más amplia posible, donde todos los compañeros, pues, se interesen, se integren en esta ruta 34, en la búsqueda del comité ejecutivo seccional, pues, donde participemos todos de manera abierta, de manera solidaria, con toda la diversidad de opiniones y puntos de vista que hay al interior del magisterio, Toño. Yo creo que esto es lo que le da, pues, fuerza, le da riqueza, y vaya que es un esfuerzo, porque el entendernos en la diversidad, pues, no es nada sencillo. Cada uno creemos que los puntos de vista que luego, pues tenemos deben ser los primeros, pero sin embargo, pues no es así. Yo creo que todas las opiniones son válidas, y bueno, nos encontramos en este reto. Con todas las trabas que siempre históricamente han puesto los institucionales, que nosotros les llamamos de alguna manera charros, por esa actitud que han asumido, pues de una manera, pues yo digo que hasta contraria a los intereses y a los derechos de los trabajadores. Y pues bueno, aquí nos encontramos en ese reto, contribuyendo desde Fresnillo. Yo propongo para la charla de este día, Toño, habíamos quedado a hacer algunos comentarios sobre los efectos de la minería, porque bueno, aparte de ser del sector muy específico magisterial, pues todos nosotros nos desenvolvemos en un medio, y al menos en Zacatecas pues está muy presente la minería, pero ¿qué efectos tiene esta? También hacer de alguna manera unos comentarios sobre los gobernadores golpistas, que está por allí un grupo, pues, de choque al interior del gobierno. Hablamos de los gobernadores, por ejemplo, de Jalisco, de Chihuahua, que son los más beligerantes. Está el de Durango, el de Tamaulipas, el de Colima, y el de Querétaro. Por ahí algunos otros. Pero, pues bueno, hacer algunos comentarios de fondo. ¿Por qué esta posición de ellos? Algunos comentarios sobre lo que se está, pues, trabajando desde el comité ejecutivo del movimiento democrático, y que es perteneciente a lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues si gustas, Toño, iniciamos con el primer tema. ¿Qué te parece la minería? Si gustas, Toño, hacer algún comentario. Yo creo que no nos desligamos desde el comentario común. ¿Qué es la minería en Zacatecas? ¿Qué representa? Y luego vamos abordando. ¿Algún comentario, Toño? Bueno, profe, pues sí hay un comentario en específico, así con definición sobre minería, pues no va por ese respecto. Sin embargo, yo lo veo desde el punto de vista de los recursos. Los recursos, ahora sí que no solo naturales, pero naturales en el sentido de no solo lo que tiene vida. O sea, sabemos nosotros que para que exista vida tiene que haber ciertas condiciones. Entonces, pues mi comentario va en relación a esas condiciones que tiene que ver con, por ejemplo, iluminación, la humedad, minerales mismos que están en la tierra, y pues todo eso forma parte del ambiente mismo. Y desde mi punto de vista, yo creo que ha ido modificando la mina, el medio ambiente que existe en nuestro mineral, en Fresnillo.
Pues particularmente hago un comentario respecto a la comunidad de acá de Piedras, cómo ellos ya se han visto carentes de agua potable. O sea, se la ha disminuido en gran cantidad. Y yo se lo comento no por la experiencia propia, sino puesto fue un comentario que me hicieron una de las personas que viven por ahí. Entonces, a raíz de eso y de lo que ahora sí que de experiencia propia, mm, ya para acá, para la salida a Valparaíso, es mucho el territorio que van recorriendo. Contamos nosotros con unos recursos naturales que tienen que ver con la Sierra de Fresnillo y pues van atravesando, o sea, van atravesando en busca de mineral. Se van abriendo caminos, se van abriendo túneles. Entonces, pues yo para mí de alguna manera esto va a ir repercutiendo, así como lo hizo en esa comunidad que ya saben carentes de agua, pues va a ir repercutiendo igual pues en la flora y en la fauna que es propia, que es endémica de aquí de Fresnillo. Entonces, yo creo que sí deberíamos de interesarnos como fresnillenses, puesto que no es algo, o sea, es un recurso de todos y que todos podemos participar opinando de él. Entonces, mi opinión es esa, ¿no? De que pues es necesario ver al respecto y que haya, pues no sé si, bueno, desconozco si hay alguna ley que sancione, pero que sancione desde el punto de vista de la naturaleza, vamos, los efectos que se va teniendo. Y si es así, no creo que se esté aplicando del todo, a pesar de las políticas mismas de la minería. O sea que dentro de sus políticas creo que lo contempla, pero dentro de sus operaciones no creo que lo lleve a cabo. Y pues es mi comentario, profe, respecto a la ecología y los efectos que en sí se van teniendo. Muy bien, Toño, gracias. Yo creo que hay muchos aspectos que se desprenden de todo ello, pero pues el más preocupante es el que pones en el centro de la observación, Toño, la modificación del ambiente. Yo creo que allí estriba la preocupación, si tú quieres, muy, muy elemental desde nuestro punto de vista, pero si lo vemos a nivel civilización, a nivel ser humano, pues ahorita todas las naciones tienen ese reto, Toño. O sea, cómo preservar el ambiente donde vivimos, o sea, el hábitat, porque es el elemento primario para la vida humana. Empezando porque de allí salen los alimentos, Toño. Y si quieres, antes de los alimentos, la vida propia de los seres, y que dentro de esos seres vivos está el hombre, porque la pandemia que tenemos actualmente no es obra de la casualidad, Toño, es una reacción de la propia naturaleza que se defiende por sí sola de estos efectos que está teniendo la acción humana. Y la acción humana no le está siendo favorable a la naturaleza. O sea, estamos abusando más allá. Yo creo que ese es el punto esencial. ¿Cómo lograr un equilibrio? Porque ciertamente que tenemos que vivir, pero este uso irracional del medio ambiente es insostenible. En un periodo corto de vida está en riesgo la supervivencia de los seres vivos. Entonces, yo creo que es el reto más grande, si te fijaste en la cumbre que realizan supuestamente los 20 más poderosos. Yo no sé si sea presunción de los propios países, pero pues, ¿qué es poderosos? Pues a lo mejor sí, si tienes un país con mucho dinero, con muchas armas, mucha tecnología, pues tiene capacidad de destrucción, pero ¿cómo vas a destruir al semejante? O sea, es a
antiético y es inmoral. Y es inmoral lo que estamos haciendo con la propia sociedad, con la propia naturaleza, perdón. Y entonces, la acción de la minería es, como principio, yo creo que es una de las actividades que da origen a nuestras sociedades. Y hablamos ya de las sociedades modernas, modernas entre comillas, porque fue la llegada de los españoles, Toño. O sea, fue una transformación a partir de esa llegada, donde nacemos, pues, una parte del ser humano, y me refiero a nivel global, porque el mexicano tiene características muy particulares, una mezcla de indígena con español y que nace de esa raza mexicana. Pero no debemos desconocer que esa ambición de los españoles pues los llevó a recorrer todo el continente y establecerse en él en un principio pues buscando no los minerales en sí en específico, sino una ruta específica para llegar a las especies en otros lugares. Pero empezaron a ver que los propios indígenas les presentaban aquellos regalos y que entre esos regalos iba ya el oro y la plata, y pues se despertó la ambición de los españoles. Y es como nace Fresnillo, como nace Zacatecas, Toño, como centros mineros de manera ya específica. Y entonces es la actividad de la minería quien da origen a estos asentamientos humanos. Y vayamos pues que es una condición necesaria, pero ¿cómo hacerlo? Como dicen por ahí, más amable, menos ambiciosa, menos destructiva, que es cosa no sencilla. Ante el modelo actual económico, no es sencillo. Actualmente, la minería tiene ya en su poder, Toño, el 35% del territorio. Y hablamos del territorio nacional. Imagínate en Zacatecas, lo acabas tú de decir, la región de Fresnillo, al menos esa sierra, ya la tienen toda colonizada. Y ahí está el punto. Hablemos de puntos específicos. En el general, en lo que es Ojo Caliente, tienen minería a cielo abierto, Toño. En Peñasquito, Mazapil, tienen minería a cielo abierto. ¿Sabes de cuánto es el diámetro de esos socavones? Arriba de 3 kilómetros, Toño. O sea, una fosa de esas dimensiones, lo dijiste tú exactamente. ¿Qué modificó ya, Toño? Modificó la flora y la fauna. O sea, allí ya no sobrevive ningún animal ni ningún tipo de planta. Y los mantos acuíferos ya se modificaron. Y si no son los mantos acuíferos, Toño, son las corrientes del agua. El problema del agua no es solamente ya en Beleña, perdón, en Piedras, El Poleo, Valdecañas, que son las primeras comunidades, sino ese problema ya está en Peñasquito, allá en Mazapil. O sea, los ejidatarios allí ya se han manifestado donde ya no tienen agua, Toño. Los ejidos, porque modificaron las corrientes de agua. Era, si tú quieres, hablando así en términos muy rimbombantes, era el oasis del desierto de Mazapil, allá en Peñasquito. Pues ya no tienen la gente agua ni siquiera para tomar, pues. Entonces te imaginas cómo va a modificar la propia agricultura. O sea, esto está teniendo un impacto enorme. Allí tenemos dos áreas donde sí, como dices tú, se requiere ya el despertar de nosotros mismos y tengamos conciencia de lo que está aconteciendo. Las mineras son canadienses, son gringas y no sé de qué otro capital sean, pero fuertemente gringas y canadienses. ¿Tú crees que a ellos les va a interesar
terminándose el metal, Toño, en unos 15, 20 años, 30 años, se van a ir y van a dejar la destrucción terrible. Ojalá y tengamos la oportunidad en una próximas reuniones, Toño, hacer una entrevista con un profe de la región de Villa, ¿cómo se llama? Noria de Ángeles. Estaría muy interesante, profe. Sería muy bueno Exacto. que se incorpore. Ándale, que nos den su versión de cómo es esa región ya, donde arrasaron, la minería arrasó con todo el metal y dejó allí, es un desierto pleno, Toño. Así está pues el asunto en Mazapil, en Ojo Caliente, y está en Pues aquí en Fresnillo también. aquí cerquitas antes de llegar a Zacatecas, Hacienda Nueva. Mm. Me parece que es Hacienda Nueva. Entonces, pues estos son, pues son llamadas de atención que debemos poner, porque la modificación de la naturaleza pues se está haciendo de manera muy terrible. Es decir, no es solamente la contaminación o la destrucción del área y la explotación de minerales. El problema está en que hay una, no sé si estés, Toño, Sí, profe. hay Sí. un problema con el agua y un problema pues con la flora y la fauna. Y esto no es solamente en las comunidades cercanas, Toño, sino que va a afectar toda esa cuenca hacia donde van las corrientes de esa agua. Sí, pasa Por ejemplo, el efecto de la exacto, represa, ¿verdad? todo lo que está acá en Fresnillo, en la Sierra de Valdecañas, toda esa corriente va a ir a dar hasta el río, conecta al río Guanabal, porque es toda esa corriente que va hasta lo que es Río Florido. Río Florido se conecta a todo ese río. Y, y aquí el detalle está que están empezando ya a procesar la minería, Toño, los metales, y ya estamos hablando de químicos bastante fuertísimos. Entonces va a haber una afectación a la vegetación y no solamente a la fauna silvestre, sino hasta la fauna doméstica. Hablemos del ganado, pues, porque no va a poder pastar, no va a poder, a lo mejor pastar pudiese, pero como concurren a las corrientes de agua a tomar agua, pues van a salir infectados los animales. Entonces, esto es muy grave. No, Y y de eso, aparte ajá, las que debe, profe. Me ¿mm? refiero a las que debe en el sentido de, recientemente creo que salió una noticia, me parece que acá para lo de Sombrerete, ya que también Ajá, ahí son pues minero también ahí, sí, donde un minero al parecer perdió la vida, ¿no? sí, Y me refiero a las que debe, puesto que, bueno, particularmente sí, un tío falleció ahí, o sea, pues fue aplastado por la roca, ya tiene tiempo de eso, ¿verdad? Pero sucede continuamente. ajá, Entonces, no solo implica lo externo, sino ¿no? internamente también con los propios trabajadores. Hay condiciones que, pues desafortunadamente, no sé si se les haga exámenes continuamente, porque, pues imagínense, profe, que tengan que estar explotando por ahí, pues los explosivos que ponen ellos, Sí, encerrado, cuánto no están absorbiendo, no solo de minerales del propio polvo, sino también del explosivo propio que metieron. sí, A pesar de que circulen ciertas zonas, pues se encierra el polvo y ujú, tarde que temprano pues tiene que afectar a esos trabajadores que andan ahí. sí, efectivamente. Ese es un problema al que se va a enfrentar la región, Toño, porque todos los trabajadores que se desempeñan ahora en la minería, pues unos ya están llegando, ya tienen muchísimos años, los que ya tienen muchos,
pero de los nuevos, ahora que ha tenido auge la minería, ya llevan arriba de 10 años. ¿Cuánto tiempo más de vida productiva les queda, Toño? Hablemos de otros 10. Hablemos de otros 10. Quiere decir que entre 5, 7 y 10 años, Toño, en adelante, esa gente va a empezar a retirarse de la minería porque ni la propia minería los va a contratar, Toño. Exactamente. Porque ellos son muy listos, sí hacen exámenes y ya cuando tienes cierta edad, cuando ya tienes cierto tiempo, tienes tu destrucción en el pulmón. Y entonces cuando ya no les eres productivo, eres un riesgo, no te contratan. Porque incluso si te fijas, ni las aseguradoras le dan seguro a los mineros. No, pues no Van y les se atacan permiten. con los maestros y con los trabajadores de servicio, porque somos bien ingratos. Les damos aportaciones por 30, 20 años y después de esos 30 te dan de baja de manera automática también. Ellos les gusta ganar, ganar. Entonces, esa es una cosa muy riesgosa, porque vamos a tener entonces gente adulta, pero gente enferma. Y fíjate lo curioso o lo grave. No es solamente los trabajadores, sino decimos todos los habitantes de esas regiones van a tener efectos. En la región que te decía yo acá de Hacienda Nueva, si es que estoy en lo correcto, pero son de esas comunidades mineras, donde la población está muy cerca a los centros mineros y el ambiente tiene muchos químicos, y entre esos químicos está el plomo, y la sangre tiene altas cantidades de plomo, y el plomo es nocivo Sí, el para el pulmón ser no humano. sirve. Sí, sí. Modifica toda la estructura del ser humano, y hablamos de los que vienen naciendo y la destrucción de los que ya están en vida. Entonces, todos esos efectos, pues los vamos a tener. Y luego, fíjate, Toño, sin seguridad social, No, cierto que el gobierno debe garantizar un servicio médico, pero bueno, y luego la empresa, y luego tu persona, que no fuimos generando un derecho a la salud. Viejos y enfermos, Toño, ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿Algún comentario, Toño? no, pues desafortunadamente es fuerte la crisis, profe, porque pues ahora sí que, pues si el trabajador lo tienen de forma eventual y no está generando esos derechos, pues qué futuro le queda, qué le están dando en sí. Nada más están explotando prácticamente. Sí, Y los sindicatos ajenos, los sindicatos nada más velando por puestos políticos o acarreando gente nada más pues ahora sí, por mantener un estatus, por mantener fuerza, sí, aliada con el patrón, me imagino yo, ¿verdad? ajá, Pues es fuerte la crisis, profe. Yo creo que en sí, sí es pues sí es un atentado en contra de la vida misma, sí, puesto que se le busque por uno u otro lado, pues afectando la naturaleza, nos vemos indirectamente también afectados las personas, lejos de que sea fuente de empleo. Pues no, los campesinos, si se les reduce mm, ahora sí que su materia prima, que es la tierra, ajá, pues imagínense qué va a pasar luego. sí, Y esos mineros que, pues como fuente de empleo, están en crisis. Entonces yo creo que sí, no es para menos de que sí se vale la pena pues analizar y reflexionar un poquito de a dónde vamos y qué estamos haciendo realmente, ¿no? ujú, sí. Ese punto último, antes de que se nos pase, Toño, enfatizar desde
desde la función que desempeñamos. Porque aquí es el reto es qué hacer. Porque si tú te fijas, es la fuente de trabajo más amplio en Zacatecas y específicamente en Fresnillo. Y hablemos en todo Zacatecas. Lo que tiene mayor contratación de fuentes de trabajo o apertura de fuentes de trabajo es la minería. Entonces, vaya que es un reto no menor para nosotros como zacatecanos. Decir nosotros desde la educación, la minería debe ser, pues, terminada. O sea, ¿a dónde va a ir a dar toda esa gente que está trabajando ahí? O sea, es un choque social tremendo. Y entonces, Sí, exactamente. vaya que es un reto tremendo porque, vamos, que esa minería no destruya en esa magnitud el ambiente. O sea, que sea más responsable. Sí, exactamente. O sea, ¿qué ley ¿Sí? y que se esté aplicando? O sea, ¿qué ley se Ajá. está aplicando donde esté mediando ahora sí la afectación natural que se está dando y que, o sea, pues que vaya, pues no sé, marcando ciertos límites, Sí. porque, o sea, sí es cierto, sí se vuelve crítica la situación. Entonces, por decir, ahorita me estaba pensando yo, bueno, mm, a lo mejor ya esté la ley o no se esté aplicando, o a lo mejor todavía no esté la ley específica que diga la parte subterránea, la parte de abajo, porque al parecer los mineros, la mina, la compañía, compra el derecho que tiene el campesino de, o arriba, lo que está sembrando, vamos. Sí. Pero, pues si vemos su trabajo no es tanto arriba, al menos aquí en Fresnillo. Su trabajo es por debajo. Y ese trabajo implica, pues, tener que sacar el agua, puesto que para sacar mineral tienes que primero sacar esa agua que existe. Sí. Y vaya que ahí se da el punto de choque, ¿no? Al hacer eso, estás afectando la naturaleza. Entonces, ¿en qué momento y de qué forma aplicaría esa ley? Ajá. Sí. Sí, yo creo que sí está como para pensarse Ajá. y buscar, pues ahora sí que mediar, ¿no? Mediar las cosas como para no acabar con el empleo, pero tampoco Ujú. exterminar por completo la naturaleza. Sí. Sí, y eso nos lleva pues a tomar ciertas responsabilidades, Toño. Yo creo que vemos que hay destrucción del ambiente, hay contaminación del aire, del agua y de los seres humanos. Ahora pues, entonces, nosotros como sector educativo yo creo que tenemos una alta responsabilidad para iniciar un programa de educación y concientización a la sociedad, porque ese es nuestro ámbito. Desde, si bien es cierto que no hay una materia de economía en los planes y programas, pero nosotros tenemos que instituirla como grupo responsable de educación y hacerle ver a la sociedad a qué futuro nos enfrentamos. Porque imagínate las futuras generaciones. Por un lado, el campesino, esto no lo hemos comentado, el campesino ya vendió su tierra, ya enajenó el área común, o sea, la sierra, donde no cultiva, donde trae sus animales. Cierto es que hay dos esquemas de propiedad, la propiedad comunal y la propiedad privada, pero casi la mayoría que han afectado es propiedad ejidal. Podemos entender que las concesiones, si mal no tengo la información, son, me parece que de 50 años. Hay algunos ingratos que las están dando hasta de 100 años, unos gobiernos, Toño, como es Jalisco, como es Nayarit, como es Durango, o sea, donde están los gobiernos de derecha.
Fíjate la enajenación que están haciendo del territorio. No, Y estamos hablando de costas y de mares, Toño, de sí me doy lagunas. cuenta. Con nosotros es sierra, pero aún es el habitat, aún siendo sierra y muy árida, acá con nosotros. Pero vamos, yo creo que ese es el programa que tenemos que desarrollar nosotros como docentes y empezar a darle información a nuestra comunidad. Porque fíjate ¿a qué le llaman ellos sustentable? Sí dicen que cuidan el ambiente porque van y se establecen con sus mineras y el nopal, el huizache, el gatuño, lo sacan de su lugar y dicen que van y lo plantan en otro lugar. Pero yo creo que del 100%, si el 2% se logra recuperar, estamos hablando de algo muy, muy específico. Por lo que son las plantas como huizache y mezquite ya no se recuperan, se secan, Toño. Sí. Pero el nopal, suponte tú que sí, porque es en donde quiera prende. Pero no creo que ni las palmas esas que vemos allí silvestres en nuestra región se salvan. Se secan y se destruyeron. Entonces, con eso engañan a la gente diciendo que lo están cuidando el ambiente y los animales sí los mueven. Suponte tú que ellos sobreviven, pero les quitas el hábitat donde están de forma natural y a donde se mueven tampoco van a sobrevivir. Muchos de ellos se van terminando, o sea, se van extinguiendo. Entonces, nos enfrentamos a todo ello, pero entonces aquí nosotros tenemos que decirle a la gente que sí, es una fuente de trabajo. Pero ¿qué van a hacer las nuevas generaciones, Toño? Hablemos de una generación más, porque esto no es a gran, a largo tiempo. No, no, no. Esto es, Esto ya. ajá, es a corto, mediano y largo plazo. Te decía, si los campesinos vendieron su tierra, o sea, ¿en qué condiciones va a quedar esa venta? Porque son dos cosas. Una, la parcela, creo que esa sí la vendieron de forma definitiva, Toño, porque ya los campesinos tenían título. Pero, el área comunal es un acuerdo, es una concesión. Entonces, ahí tenemos ese reto de nosotros también empaparnos, conocer bien el tema y empezar a dar una educación. Yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad que tenemos de educación y concientización a la sociedad. Sí, sí, exactamente. Y bueno, pues yo creo que con esto estamos terminando. Invitar a todo el pueblo, a toda la sociedad, pero muy en manera muy específica al grupo magisterial, pues que nos interesemos en este tema, porque vaya que es el futuro de nuestras comunidades. Entonces, por ahí estamos pues, Toño, con Muy bien, con Pepe. este tema. Si gustas, Toño, enlazamos en este punto de la minería un tema que estuvimos comentando anoche, lo hacemos así de manera muy, muy rápido. Yo creo que hay que hablarle al magisterio, pues de manera responsable, de manera, pues, abierta. Me refiero al proceso político, Toño. Si gustas un comentario, es un proceso que nos involucra a todos, Toño. Sí, pues eso ahora sí que, pues ahora sí son decisiones pues que se deben de estar tomando y creo que pues en esa decisión también implica cierta responsabilidad donde pienses ahora sí que no en el beneficio particular, sino que sea el beneficio lo más colectivo que se pueda. Entonces, pues sabemos que son varios sectores los involucrados y
Pues me refiero, por ejemplo, nosotros particularmente en educación, pero pues hay otros sectores empresariales, sectores obreros, campesinos, y pues yo creo que pues sí deberían de tener propuestas los propios candidatos y ahora sí que pues el mejor, ¿no? Fue el mejor y pues tratar de Mm, ver eso. sí, Pues yo me imagino, por decir, si se tuviera en la sociedad misma la oportunidad de elegir, por decir quién sería el papá de los niños o la mamá, pues obviamente que tendría que ser el mejor para asegurar que esos niños mm, pues se llevaran algo bueno, ¿no? En este caso, nuestra representación, pues no lo hago de forma semejante, como si fuera el papá, pero sí quien va a estar al frente. Entonces vea cómo, pues tienen un compromiso enorme. Y ahora sí, sí que, pues veo mal yo cuando la gente se acerca con ellos, diciéndole que eres líder, le llevas tantas personas, pero ¿qué tanto le das, no? ujú, Esto que de alguna manera te estás acercando de forma corrupta, estás dando pie a generarlo desde abajo también. O sea, sí, contrariamente a lo que dice Andrés Manuel, que también viene de arriba, pero bueno, de arriba se puede ir cortando, ¿no? Pero pues de abajo estamos viciados también, profe. sí, Estamos viciados. Yo particularmente aquí, pues tengo algunos conocidos donde pues consiguen por ahí pues, la despensa o consiguen el apoyo, pero vea cómo es a cambio de casi lo manejan, como ellos dicen, con canicas, como objetos, ¿no? sí, Ya tengo muchas canicas, pues dime qué me ofreces. ajá, Y yo para mí eso es malo. como venta de un Eso es producto, malo ¿verdad? porque no solo afecta a ese grupito que está ya vendiéndose, sino que afecta al resto. Ujú, Y el resto, pues debemos de tener la capacidad mínima poderle dar un freno, un alto a esos que están jugando de esa manera. Pues es mi sí, comentario, maestro, de gracias, amigo. pensarla. Fíjate que yo creo que tiene un enlace con el anterior, después en el sentido de la función que tenemos de educar. Yo creo que es un aspecto que nosotros siempre hemos estado interesados en cierta medida en los procesos políticos de nuestra sociedad, Toño. Y es una parte fundamental la que dices, ¿no? Buscar a la mejor persona que represente a nuestra sociedad. Yo creo que ese principio, pues lo hemos tenido siempre y es el que debemos estar de algún modo, pues proyectando. Sí, cuando yo menciono que tenemos pues también esa alta responsabilidad de educar a nuestra sociedad, este, para pues que los procesos de gobierno pues sean más ordenados, que sean más claros, que sean de desarrollo verdadero para la sociedad. Fíjate, es vergonzante cómo los empresarios siempre nos dijeron que ellos eran libres de trabajar, que nada más se les diera esa apertura. Pero hoy, conforme va avanzando el gobierno, se destapa que son, pues son falsos, porque se apropiaron de todos los recursos naturales, se apoderaron del poder público para beneficio de sus empresas. Y yo creo que ese proceso no debe detenerse. Pero es también tarea de nosotros explicarle a la gente para que no se lo coman los medios de comunicación, porque tienen un poder enormísimo Sí, de que la mentira la convierten en verdad. eh, ¿A qué nos estamos refiriendo, Toño? Pues que los recursos de los impuestos del pueblo se inviertan en educación, se inviertan en salud, se inviertan en servicios
¿qué hablamos de servicios? Pues estamos hablando de calles, estamos hablando de la luz, del drenaje, de mercados, de carreteras. Entonces, eso es a lo que debemos enfocar y decirle pues a la gente, y nosotros desde este medio no podemos decirle por quién se incline, pero que sí busque cuál lo representa mejor con menos, yo digo que sin corrupción, pero hablemos de menos corrupción, porque pues hay ataduras que no las ha podido romper ni las va a poder romper el nuevo gobierno al que tenemos ahorita. Son esas trabas que le están poniendo y lo hacen ver como un mal gobernante, porque le da apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, porque hay becas, porque hay que construir un tren, por decirlo, hay que construir un aeropuerto, y todo eso los otros lo hacen ver como una política mala. Entonces, está en marcha un proceso político, y esto lo hablamos de cara al magisterio, anoche hicimos algún comentario, partiendo de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como organización no debe decir esta organización pertenece a este partido, porque es un frente plural donde caben todas las tendencias. Allí se respeta colores, tendencias sexuales, tendencias políticas. Como organización para la defensa de nuestros derechos. Y yo le decía al magisterio zacatecano que el proceso no nos lesione. Como personas nos podemos organizar con otros compañeros y nosotros también defender el punto de vista, o si tú quieres a un candidato que nosotros nos inclinemos, pero ya como personas y organizándonos en el barrio, en la colonia, en la calle. Ahí es donde el trabajo que va a hacer el maestro y que debemos respetarlo. Cualquier, ahorita hablando del proceso, nosotros nos inclinamos por el nuevo gobierno. Eso sí hay que decirlo. Pero sí, como ahorita hay un proceso interno para seleccionar un candidato que no nos vaya a permitir fracturarnos, porque de por sí no hemos podido integrarnos del todo. Entonces, que esto no nos permita fracturar a ese nivel, y sí, como personas, crear nuestros grupos, si es una inclinación por un candidato, a trabajar. Como tú dices, viendo el bien común, no el bien personal. Yo creo que ahí en esos puntos vamos a coincidir. Y entonces este mensaje lo mandamos pues para todos los compañeros del magisterio y a la sociedad en general. Que libremos estos procesos, pero no olvidemos que tenemos una función político-sindical que nos debe identificar como trabajadores. Y que ahí tenemos pues puntos que seguir trabajando, aún con los nuevos gobiernos, Toño. Porque bueno, ya hablamos de una reforma educativa que no está completada. Le falta, hablemos casi del 35%. Se le quitó lo punitivo al examen, pero el examen está. Y todo lo pedagógico, pues es el programa de Enrique Peña Nieto y de Calderón. No ha variado nada, profe. Allí no varía nada, exacto. O sea, el programa en sí, el contenido, la propuesta, exacto. No hay, o sea, hasta ahorita no se ve propuesta. No hay todavía la propuesta, porque ahí es otro aspecto que lo entendemos, pero que se debe estar puchando. A ver, con este programa vamos a formar al sujeto de interés común. Ni muchos maestros lo entendemos. Desarrollamos el programa, pero no vemos el fondo de ese programa. Entonces, ve cómo nuestra función de educadores tiene, pues vaya que una tarea enormísima. Ya tenemos la educación a los mineros. Ya tenemos la educación política a la sociedad y a nuestros compañeros, porque va implícito todo.
Entonces la invitación es a ver este proceso de manera muy madura, que cada quien pues trabaje para el candidato que así lo determine. Yo sé que no lo estamos promoviendo como movimiento democrático, no, estamos haciendo un análisis procurando que el proceso salga adelante sin fracturar al movimiento democrático. En ese sentido va, y que cada quien se incline por la propuesta que así lo determine la sociedad. Y yo creo que tenemos una gran tarea, Toño, porque el contrincante no está muerto. Ah, no, por el contrario, porque Ándale. Y si queremos modificar la política interior del gobierno, pues debemos buscar algo que vaya hacia adelante. La revolución está media retirada, larga y difícil, entonces, pues yo sé que me va a linchar la gente por, por decir que ahorita no estamos en estos momentos de la historia para dar un cambio así tan radical. Entonces, tenemos que construirla y llegado el momento será otra historia. Ahorita tenemos este proceso. Pues ese es mi comentario, Toño, en cuanto al proceso político. sí, pues opino lo mismo, porque Sí, mientras estemos en una sociedad de carácter democrática, pues ahora sí que, pues como tal, yo creo que debemos de interesarnos propiamente en la democracia y pues con ello en la participación. Y respecto a los dos primeros puntos, pues yo creo que pues embonan en una reflexión, ¿no? Me refiero a lo que es la minería y conciencia particular, o sea, despertar esa conciencia y después de ella tú mismo sé capaz de decidir, pero poniendo en la balanza ya no tu interés particular, sino viendo un poquito hacia afuera, viendo sí, un poquito el ambiente, viendo un poquito a los demás, viendo un poquito los sectores que están involucrados y que como sociedad pues tiene que funcionar de esa manera, porque sí, ya lo dijo usted, o sea, si es posible un cambio mm, por medio de una revolución, las condiciones no se dan en este momento. sí. Y pues ese es mi comentario al respecto también. Gracias, Toño. Pues yo creo que el magisterio pues está decidido a llevar a cabo este proceso y que no se olvide el magisterio pues que tenemos un proceso en espera de, del carácter sindical pues que vamos por el nombramiento de la sección 34. Yo espero que las mañas de los institucionales charros pues ya dejen de existir y permitan un proceso claro y transparente. Todavía siguen resistiéndose, quieren mantener el, eh, pues el acuerdo donde sean ellos quienes decidan solamente quién va a la Secretaría General. Aquí estamos, hemos hablado, pues que es una violación a la propia Constitución, porque la Constitución nos dice que basta con que seas mexicano y que puedes desempeñar cualquier puesto. Sí pone ciertos límites de edad, pero yo creo que en el magisterio, cuando eres un profesionista, no debes tener ninguna limitante para ser electo y votado. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. Y estamos exigiendo la convocatoria, porque aunque algunos de los compañeros en ocasiones también se molestan en el movimiento democrático porque decimos que dependemos de esa convocatoria, querámoslo o no, ningún momento de la historia para entrar al proceso formal lo hemos hecho solos. Sí podemos nombrar nuestra dirigencia y no, allí no tendríamos por qué esperar esa convocatoria. Pero si queremos un proceso legítimo, un proceso que viene de la autoridad y de la ley, pues tiene que ser esa convocatoria. Claro, decimos sin esas mañas. En la semana anterior a la pasada, preguntábamos nosotros a la dirigencia estatal cuáles eran los puntos que habían seleccionado
para ir una comisión a la Secretaría de Educación. Yo creo que estos puntos debemos estarlos siempre compartiendo para que los compañeros se den cuenta qué es lo que se está realizando. Primero, reconocer que la comisión sí salió de una reunión estatal y yo creo que es una cuestión pues acertada. De allí deben salir las comisiones y los puntos a tratar también deben darse a conocer para que los compañeros pues tengan conocimiento. Yo aquí tengo ese informe. Dice Asuntos Generales de los Trabajadores. Dice posicionamiento del movimiento democrático ante la pandemia. Yo creo que tenemos que hacer ese posicionamiento y estar, pues, no hemos comentado, Toño, muchos compañeros ya se nos quedaron en el camino en este proceso de pandemia y pues yo creo que es pertinente recuperar ese punto. Recuperación de los salarios caídos de los docentes reinstalados. Yo creo que es otra tarea que tenemos por ahí pendiente con algunos de los compañeros que ni siquiera han sido reinstalados, Toño. Todavía tenemos en Zacatecas algunos y no se diga a nivel nacional. ¿Cuántos casos hay Solicitud, en Zacatecas? perdón. ¿Cuántos casos hay en Zacatecas? Aquí en Zacatecas debe haber alrededor de 6 compañeros. Mira, en su momento aquí es de alguna manera también, ellos no aceptaron las condiciones que daba la Secretaría para su reinstalación, que fue, por ejemplo, el no reconocer, a los primeros no les reconocieron los 2 años perdidos de servicio y no se les reintegraba su salario íntegro. Entonces, esas fueron unas de las partes pues que no aceptaron y no se reinstalaron. En el segundo paquete se les reconoció los años de servicio, pero no el sueldo íntegro. Entonces, también tienen por ahí esos detallitos, como también la regularización de las cuotas obrero-patronales, que eso indica lo mismo, Toño, reconocimiento de los años de servicio, porque al ISSSTE le interesa que le hayas aportado, porque de allí depende tu servicio médico y depende tu pensión para la jubilación. Entonces, es algo semejante que tienen que arreglarse. Y los otros no se diga, pues la reinstalación de los compañeros, que es todavía la semana pasada que asistimos en Zacatecas, hay un compañero que está buscando su reinstalación y que bueno, ya va en proceso de regularizarse esa situación. Pero son los puntos que luego así se quedan pendientes y que la autoridad no les da seguimiento y quien es el afectado es el trabajador. Entonces, es ese asunto. Solicitud de entrega a la SEDUSAC. A ver, dice aquí, pago, solicitud de entrega a la SEDUSAC ante las dificultades de las instituciones educativas para sobrellevar el cargo de pago de servicios de primordial como son agua, luz, teléfono. O sea, hay algunas escuelas que no pueden cubrir servicios y se está solicitando ese pago. Entonces, pues esos son algunos de los puntos que se está buscando estar abordando con la Secretaría, el pago de programas de escuelas de tiempo completo, asuntos de los jubilados, bueno, los jubilados es otro asunto, ahí no sé si todavía hay abonos que sean responsabilidad de la Secretaría o sea asunto del ISSSTE. Pero esas son las basificaciones de los contratismos que tiene la Secretaría. Y pago de prestaciones decembrinas a trabajadores del sistema estatal. Entonces, son puntos que sí tienen automatización de las quincenas, de los quinquenios a los trabajadores. Entonces, son puntos importantes, como es el contratismo que tienen tan extenso y los pagos de esas prestaciones, Toño, que se deben estar defendiendo. Entonces, pues son puntos que le damos a conocer a los maestros, que son los que se está tratando por parte de
dirección del movimiento democrático, como región Fresnillo, no nos deslindamos de esas, pues de esas acciones, tenemos que estar, pero sí tuvo urgencias muy graves ahora durante la semana, que ya viene cargando, pues históricamente Fresnillo, y por eso se le dio seguimiento al despido de compañeros que están siendo, pues de manera muy, ¿qué diríamos? Injusta, profe. Es injusta. Muy injusta pero vergonzante la actitud de la autoridad, Toño, porque Sí. ve cómo se pone en contubernio, y yo quiero comentarlo esto y hacerle una invitación a todo el magisterio. No podemos ser nosotros enemigos de los mismos maestros, porque en los casos de Fresnillo, la jefa de región se está coludiendo con algunos directivos y con algunos maestros para crearles un problema jurídico y despedirlo de esos centros de trabajo. Como la autoridad marrana de su actuar, pues vamos creyéndolo, porque finalmente es su forma de ejercer el liderazgo, de forma represiva, de forma denigrante y vergonzosa. Pero yo creo que no podemos caer en ese juego los trabajadores de la educación. Oye, Jamás debemos permitir eso. imagínate cómo de forma autoritaria nomás ¿Sí? prácticamente estás aplicando algo que no, o sea, estás aplicando la ley de la autoridad, no estás aplicando una ley Ah, propia en sí. no. Afortunadamente, pues ya ve que escuchamos de lo Sí. que se le acusaba a la maestra y cómo es posible de que levantes un documento sin sustento, Uh-huh. un documento a partir del Sí. chisme, un documento a partir de un rumor. Qué feo y qué triste estas situaciones, puesto que, pues, qué tipo de autoridades hay al frente, ¿no, profe? Sí. Y cómo Ahí es. permitimos eso. eh, es la voz que estamos levantando de manera enérgica, Toño, de hacerle ver a la autoridad que un alto. Y fíjate hasta dónde llega el contubernio, al departamento jurídico. ¿Cómo es posible que sin argumentos, sin elementos, le digas, no, maestra, pues es que usted queda retirada de su centro de trabajo de forma definitiva? Imagínate tú, Toño, así en tu experiencia, para ganarte un lugar en tu centro de trabajo, ¿cuántos años duraste, Toño, para llegar a tu actual centro de trabajo? No, le batallo no mucho. Primeramente para agarrar el trabajo en sí. Y después Exacto. para acercarte, para recorrer ese proceso, Uh-huh. puesto que, pues es difícil. Ahorita pues Fíjate, ya tengo mi familia, ya estoy en mi casa, ¿no? eh, Pero en un momento, pues no cuenta uno con la familia. uh-huh. Entonces, te puedes mover con mayor facilidad. O Sí, sea, rápido, vas y te quedas en cualquier cuartito ahí que te presten o que uh-huh. rentes tú mismo. Sí, Sin embargo, te vas acercando, va siendo un proceso con el tiempo, pero igual te vas haciendo de tu familia, mm, vas echando raíces, vamos, en el lugar donde ya estás, por ejemplo, en este caso yo aquí en la cabecera, y si de repente me recorren hacia atrás, pues me echan a perder a tiro todo, puesto que y, aquí ajá, ya no solo fueron las raíces propias de la casa, sí, sino que aquí ya están los niños estudiando, aquí ya hay compromisos, hay tiempos que incluso yo mismo estoy adecuando y que si me ajá, mandan para allá, pues de a sí, tiro, pues sí, de a tiro me están echando, y no digo que es malo, yo ajá, particularmente siempre estuve muy a gusto en comunidad, se trabaja sí, muy a gusto, sin embargo las condiciones se vuelven diferentes, créanmelo. sí. Pues ya, es Fíjate, más, Toño, hasta sueño da, profe, en el camino. sí, Imagínese recorrer 2 horas o 3 a una comunidad. En ajá, el camino te empieza a generar sueño. ajá, Cuando que 10, 15 años atrás, pues ibas más fresco, ¿no? Con sí. toda libertad. eh, Yo creo que sí es fuerte el hecho de esos tipos de decisiones. Fíjate qué afectación tan denigrante, tan inmoral de la directora regional de educación en Fresnillo. Hablamos del sistema federal. Una acción de esa naturaleza, o sea,
¿En qué mente tan perversa caben esas acciones? Tú lo acabas de mencionar, Toño, para llegar a un lugar de ese nivel es porque te lo ganaste con tu preparación profesional y porque te sometiste a un proceso de cambio legal que la propia autoridad establece. Y tú sabes que para llegar a esos lugares no es cosa sencilla, Toño. No, Yo le he hecho un término aproximado, mínimo de entre 15 y 20 años, Toño, para ganarte una posición de esa naturaleza. Para que una persona tan inmoral, o sea, tan inhumana, de un plumazo, bajo un argumento falso, te quiten tu centro de trabajo. O sea, porque aparte de ahí determina, es tu sustento familiar. Yo no digo que no atiendas alguna diferencia que exista al interior del personal. Y también esa es la invitación a nuestros compañeros. Hay que tener la capacidad de solucionar los problemas de manera interna, porque no es el primer caso que se presenta en contubernio entre eh, directivos o supervisores, o directivos y la jefatura de región, para crear un detalle y sacar al compañero ahí porque les interesa el lugar para sus amigos, Toño. no, pues no se O vale. sea, eso no puede ser así. O sea, hay que tener ética. Yo le decía al departamento jurídico, fíjate lo que estamos demandando. Lo único que estamos demandando es que respetes la ley. Si te demandan una situación en términos jurídicos, debe haber un proceso, Toño. Sí, Y en las relaciones laborales, uno de los principales principios es la conciliación. Aún si hay un proceso en marcha y las partes llegan a un acuerdo, concilian, el proceso se detiene. ¿Dónde está entonces la capacidad de los directivos para hacer esa mediación, Toño? no, es que ahí sería un proceso muy injusto y de Sí, forma vertical, de forma, pues no, autoritaria, prepotente, autoritaria y de forma irregular, Toño. sí, Oye, en cualquier problema, conflicto, controversia, como se le quiera llamar, está de por medio un proceso. Aún seas el que se está acusando, tiene derecho. Pero bueno, ya hablaremos, ya estamos mencionando esto desde la reunión pasada, que urge en qué situación laboral se encuentra el maestro. Pero lo que sí estamos ciertos, Toño, es de no permitir más arbitrariedades. Y esa es la invitación a los compañeros en todos los centros de trabajo, que sea un ambiente de respeto, que busquen los acuerdos. Finalmente estamos para trabajar y dar el servicio a los niños, que no olvidemos. Y dentro de esos ambientes vamos a estar ahí, sí. tan trabajadores uno como el otro. Y no caer en esas situaciones. Y también invitamos a los directivos, Toño, que tengan un trato cordial, un trato que no denigre al trabajador, que no viole los derechos de los compañeros. O sea, aquí hay que ser claros también con unos y con otros. O sea, tanto al directivo como al maestro de grupo. Porque llevamos ya varios casos aquí en Fresnillo y ya no los quiero mencionar, Toño, para no despertar luego sentimientos. Pero este último es otro igualito, otra controversia en complicidad de la jefa de región con algunos de los compañeros, hablamos de los directivos. Y No, los casos pues, los más rudos son en preescolar, Toño. sabe que en preescolar se presta como muy, de forma muy violenta eso, profe. Sí, sí he escuchado Sí, y desafortunadamente por parte de los directivos empieza, o sea, una,
una represión, Ok, algo fuerte, pues. Y pues yo creo que sí, pues también deberán entender, tuvieron que haber pasado por ser maestros. ¿Cómo es posible de exacto. que pues una vez que se sientan un poquito arriba en cuestión de puesto, mm, tengan que estar aplastando al compañero o tengan que estar sometiéndole? Y más Sí, cuando, pues si ves que está cumpliendo con su trabajo, ¿por qué es, o sea, por qué someterle cosas sí. que no? Bueno, Toño, pues hacemos un resumen y concluimos en esta charla del día. Con Bien, profe. respecto a la minería, el punto central como educadores de la educación, pues invitamos a los maestros a que empiecen a informar, a educar a los niños y a la sociedad donde trabajan, efectos de esa minería, la destrucción del ambiente, del agua, del aire y de la destrucción de la propia salud de los compañeros. Y a nosotros compete desarrollar un programa de educación. También tenemos tareas de carácter sindical, pues no deslindarnos de ellas, estar atentos y participar en el proceso para poner una dirigencia que se interese por los problemas de los trabajadores. También a nivel estatal está un proceso pues ya político muy respetable, la tendencia hacia donde los compañeros se inclinen, pero sí estamos invitando a que sea una participación consciente y busquemos una dirigencia estatal de gobernatura a favor del interés común. También estamos diciendo que pertenecemos a la CENTE y que la CENTE es un frente amplio donde caben todas las tendencias políticas, religiosas, sexuales e ideológicas. Ahí cabemos todos, pero no confundir. Como organización no estamos promoviendo a ningún candidato. Estamos respetando a los compañeros que así decidan participar en los procesos y pertenecer al partido y al candidato que así lo determinen, pero buscando siempre el bien común. Nos faltó hacer un comentario sobre los gobernadores golpistas, Toño, lo mencionamos nada más en la introducción, pues decir que no nos dejemos engañar, son personas que tienen una ambición y que no buscan el interés común, buscan sus intereses particulares, están aliados con las fuerzas más regresivas de la sociedad, que no buscan que toda la sociedad comparta la riqueza de la nación. Ellos quieren ser los mandamases y el intento más grande, yo creo que ofensivo, es el quererse separar no solamente del pacto fiscal, sino separarse como un país diferente a México. Y yo creo que eso pues no estamos dispuestos ni como sociedad ni como ciudadanos a aceptarlo, porque sería destrucción de la propia nación y la entrega de ese territorio a una potencia extranjera, y hablemos de la próxima, ¿no? De Estados Unidos. Y eso pues nos parece denigrante. Pues con esto cerramos, Toño, nuestro Sí, tema pues, de hoy. bueno, sí, pues desafortunadamente son posturas muy conservadoras que pues ¿Sí? la sociedad ya eligió. Sin embargo, Ajá. pues ellos siguen la postura, querer conservar aquello que no, que todavía de alguna forma no han perdido por completo, ¿verdad? Ajá. Pero pues habrá de depender de la gente. Pues muchas gracias, Sí, invitamos a los compañeros que participen, que opinen. Ahora sí que los diferentes puntos que están tratando aquí, pues trataremos de tomar en cuenta sus aportaciones, que nos dejen por ahí en los comentarios y sobre todo que se suscriban al canal. Son expresiones abiertas para que de forma libre manifiesten su opinión. No pedimos que sea semejante a la nuestra o igual pueda ser contraria, exacto. pero pues ya habíamos dicho, profe, es la riqueza de esto, ¿no? Así es, Toño. Gracias, buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes, nos vemos.